Listo, muchas gracias y bueno, gracias a todos nuevamente por participar de esta primera sesión técnica. Ah, Desde que asumimos la presidencia el 7 de octubre, bueno, hemos venido trabajando para cumplir con los objetivos previstos. Hemos tenido ya reuniones con el BID de coordinación, con los equipos también internamente del Ministerio de Economía y Finanzas, con el área de comunicaciones, con el área tecnológica, con los equipos de trabajo de México para hacer la transferencia de gestión. En este momento nos encontramos, ellos ya nos proporcionaron toda la información y estamos simplemente validando algunas cosas para terminar dicha actividad. También nosotros hemos preparado un plan de trabajo que luego lo voy a compartir con el Consejo Directivo de Focal y posteriormente con todos ustedes, con todos los países. Solamente, digamos, mencionarles que logramos reportar los comentarios recabados sobre el documento de consulta de recursos naturales. Esto se hizo con fecha 16 de octubre. También hemos actualizado la base de datos de los contactos de los países y nos queda pendiente realizar en las siguientes semanas unas reuniones de trabajo con cada uno de ustedes para obtener un feedback y entender, además, digamos, con mayor precisión, con mayor claridad, cuáles son sus necesidades y cómo aprovechar de la mejor forma el foro, ¿no? Sobre los temas que nosotros ya venimos, digamos, identificando como prioritarios para abordar en conjunto con el BIT. Bueno, sobre los temas que se van a abordar en esta sesión técnica, son sin duda de interés de todos nosotros. Algunos de ellos fueron abordados en las exposiciones en México y otros más bien creo que son nuevos y tienen que ver con lo discutido por el ICSASB en su última reunión llevada a cabo en Portugal hace unas semanas. Sin más preámbulo, tenemos el acompañamiento de Camila Sánchez y Agustina Yambi para que nos comenten sobre esos temas. Ustedes conocen a Camila, conocen a Agustina, pero creo que es importante igual hacer una presentación formal. Camila Sánchez es gerente senior, trabaja en la firma de EY Alemania, es líder en los proyectos de implementación de las NIC SP tanto en Europa como en Latinoamérica. Además, ha brindado capacitaciones en cuanto a los temas de NIC SP en diferentes países como Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Perú. Fue jefa del Departamento de Normas Contables y Mejoras Continuas en la Dirección Nacional de Contabilidad del Ministerio de Economía de la República de Panamá. Es economista y profesional en finanzas, licenciada en Administración de Empresas y de la Universidad de Panamá. Cuenta con una maestría en finanzas de la Universidad del Valle, México, y un título de PhD en Economía de la Universidad Schiller de Alemania. Camila es miembro del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público desde enero del 2020. Y Agustina Yambi es gerente senior, es contadora profesional, colegiada, cuenta con más de 10 años de experiencia profesional contable, principalmente en el sector privado y específicamente en instituciones financieras. Agustina comenzó su carrera contable en Deloitte, viendo instituciones financieras. Se unió al IPSAS-B en marzo de este año y en este momento se encuentra trabajando en el proyecto de propiedad, planta y equipo y medición. Agustina busca apoyar y fortalecer también la relación con todos los países miembros de Focal. Entonces, se ha preparado una presentación de aproximadamente 40 minutos entre ambas y posteriormente tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Gracias, Oscar, por la presentación. Si me permiten un minuto, voy a ver de compartir las láminas que hemos preparado para hoy con Camila. Desde ya es un gusto estar aquí. Como mencionó Oscar, me uní en marzo y la verdad una de las cosas que me interesó más de esta sección de trabajo fue poder utilizar mi lengua nativa, el español, y poder participar de conversaciones de contabilidad con el respecto en Latinoamérica. Ok, la idea de hoy es darles un pequeño novedades de lo que se discutió en IPSASB en septiembre, en el check-in virtual que tuvimos en octubre, y comentarles un poco cuáles son las novedades de los distintos proyectos de normas que tenemos en este momento abiertos
y los nuevos proyectos que se han publicado recientemente. Con eso, la agenda está comprendida de seis temas. El primero vendría a ser el proyecto de norma 83, que se publicó la semana pasada, de presentación de información de programas de sostenibilidad. Después les voy a tratar de dar como un update de dónde estamos con respecto al proyecto de norma de propiedad, planta y equipo. Hablaré después de las últimas novedades con respecto al proyecto de norma de medición y ahí le pasaré la palabra a la doctora Camila, que hablará de los reportes diferenciales que fue discutido por primera vez en septiembre, el documento de consulta fomentando la presentación de informes de sostenibilidad. La idea es proveerles la última información que tenemos sobre esto. Más información vendrá en diciembre cuando el IPSASB evalúe las respuestas recibidas a la consulta. Y lo último serían las últimas novedades con respecto al proyecto de norma 72 de ingresos y gastos de transferencia. Con eso voy a empezar la presentación. Y me gustaría comenzar particularmente con el nuevo proyecto de norma que fue publicado. Y este tiene el siguiente objetivo. El objetivo del proyecto de norma 83 es proporcionar contenido adicional a través de guías de implementación e ilustraciones para facilitar la presentación de informes de programa de sostenibilidad. Estas guías adicionales buscan resaltar la aplicabilidad de y ayudar a la aplicación de los principios existentes en las guías de prácticas recomendadas 1 y 3. ¿Y por qué se hace esto? El IPSASB en marzo reconoció la urgente necesidad de responder a las entidades del sector público que necesitan determinar cómo pueden presentar la información de los distintos programas de sostenibilidad que hoy tienen actualmente y proveen. Entonces, con eso el IPSASB reconoció que una de las guías recomendadas que ya han sido publicadas, las cuales no son autoritativas, así que aclaro eso, no es como las NIC-SP, se podrían utilizar para que una entidad del sector público haga el análisis e informe a sus constituyentes si se han conseguido los objetivos de esos programas de sostenibilidad que se encuentran hoy que se están proveyendo. Entonces, ¿qué incluye esta guía con la cual está abierta para comentarios? Y los comentarios los estamos esperando, tenemos un periodo de exposición de 60 días. En estas guías lo que se busca es lo siguiente. Primero tenemos la guía de prácticas recomendadas, que es la presentación de informes sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas de una entidad. En esta guía lo que se propone incluir adicional de lo que existe hoy es resaltar que la GPR1 se aplica a presentación de informes sobre el impacto de los programas de sostenibilidad de las finanzas generales de una entidad. También se explica cómo deben evaluarse los impactos de estos programas en las 3 dimensiones que esta guía incluye, que serían el servicios, ingresos y deuda, y de la sostenibilidad fiscal a largo plazo. La tercera es destacar que los principios son aplicables para informar, presentar sobre los programas de sostenibilidad hoy. En la guía de práctica número 3 se propone incluir guías de implementación nuevas para aclarar, resaltar que la GPR3 se aplica a la presentación de información relacionada con los programas de sostenibilidad y explica también cómo se pueden aplicar los conceptos de GPR3 a estos programas de sostenibilidad individuales. La parte que a mí me parece más interesante de esta guía vendrían a ser las ilustraciones que fueron incluidas para poder demostrar o aclarar más que nada cómo uno puede aplicar esos conceptos. Cuando piensa en los objetivos de rendimiento de los servicios y en la guía de práctica los separa entre 5 conceptos que vendría a ser los insumos, los productos, el resultado y cómo una entidad podría analizar la performance de eso a través de la eficiencia y la eficacia. Entonces, esas 4 ilustraciones son ilustraciones basadas en programas de sostenibilidad que hoy se están proveyendo a nivel municipal, federal o provincial en el mundo. Buscamos ejemplos que están hoy siendo proveídos y aplicamos esos conceptos que se discuten en la GPR3.
Con esto lo que se quería hacer es utilizar un marco que ya está establecido, que está publicado, no será autoritativo, pero está disponible para que el sector público lo use, y tratar de que llenar ese un poco vacío hoy, que no se sabe qué conceptos o marcos utilizar cuando quieren hacer presentación o información de sus programas de sostenibilidad. Esto es un tema a plazo corto, no, y a plazo largo del IPSASBI vendría a ser la consulta por la cual recibimos comentarios de Focal, fomentando los programas de, que estaré hablando más tarde, Camila, de sostenibilidad. Ok, ahora con eso voy a pasar al siguiente tema, que vendría a ser cuáles son las novedades con respecto a propiedad, planta y equipo. En esta una lámina trato de hablar específicamente de los temas que se han definido hoy o están por definirse, o es donde el IPSASBI parece ir. Se busca también que el proyecto de propiedad de planta y equipo esperemos se pueda finalizar en diciembre, esa es la agenda de hoy, y más información le proveerá Camila al final de la sesión de dónde está el IPSASBI con respecto a los distintos proyectos y cuáles son las deadlines. Acá lo que les muestro, y ya se acordarán de nuestra discusión en México, es cuáles son los principios claves, los que se pone adicional a lo que existe hoy en la NIC SP17, que este proyecto de norma estaría reemplazando. El primero es que se elimina la exclusión que existe hoy en NIC SP con respecto a los bienes de patrimonio histórico, artístico y cultural. El segundo, y les pongo un poco más de color de lo que de lo que hablé en México en octubre, es con respecto al cambio del modelo de revaluación, y hoy se llamaría en el futuro el modelo del valor corriente, el cual tiene dos bases de medición. Una es el valor operativo corriente, de las cuales les hablaré un poco más y les proveeré las últimas novedades, y el valor razonable, que es la que existe hoy, que fue modificada para alinearse con la que se encuentra en el IFRS, o creo que es el NIC, internacional para el sector privado. Aquí lo que se dice y lo que se está discutiendo con los miembros del IPSASBI es que cuando el valor, la medición apropiada para un bien que es utilizado para la parte de capacidad operacional, o que el objetivo de la entidad en ese bien es utilizarlo para algo operacional en vez de para conseguir un retorno financiero, sería utilizar la medición de valor corriente operativo en vez de la del valor razonable. Entonces, la idea hoy sería que una entidad haga el análisis de decir, bueno, tengo este edificio, el edificio está utilizado para proveer servicios, digamos, de pasaporte a los ciudadanos, y entonces, como eso es más para un sector operativo, la medición más apropiada para eso sería la del valor operativo corriente en vez de hacerla del valor razonable. ¿Cuál es la siguiente tema adherido con el proyecto de norma 78? Una de ellas es la adición de revelaciones con respecto a bienes de patrimonio cultural, histórico o artístico que no se han reconocido en la hoja de balance porque la medición no es considerada fiable. El IPSASBI en ese respecto consideró importante que si una entidad no reconocería, y la pregunta que nos hicieron en México fue si tendrían que reconocer el Palacio Nacional, que por cierto es hermoso y me encantó, así que gracias por eso, Juan. Si una entidad no puede determinar ese valor fiable, la idea sería que provea revelaciones con respecto a esos patrimonios que tiene, ya que se considera importante. Una de las últimas sería, si volvemos al objetivo de este proyecto de norma, basado en mi entendimiento de haber sido parte del IPSASBI y tratar de entender lo mayor posible este proyecto que ha estado abierto por 7 años, si no me equivoco.
era el desarrollo de una guía mejorada, la cual aclare el reconocimiento de la medición de los activos de infraestructura y los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural. Con esto el IPSASFI consideró necesario incluir ciertas características. Entonces, uno de los programas, las preguntas principales que se tenían eran sobre estos bienes, los bienes de infraestructura y los bienes de patrimonio cultural. Y con eso se determinó que se pondrían características distintivas sobre estos dos bienes y características que resaltan las complejidades de aplicar los principios de la NIEXP 17 cuando se habla de estos dos bienes. Y con eso se pusieron ciertas características que las hablamos en México. En ese respecto no hay nada nuevo, era para resaltar eso. Lo último, con respecto al proyecto de norma 78, fue las guías adicionales. Antes, si uno mira la NIEXP, no tiene guías de implementación. Estas han sido adheridas para ayudar en el tema de lo que vendría a ser depreciación, cuando uno tiene que considerar los criterios de si un bien es considerado un activo o no un activo, que vendría a ser tu control, el evento pasado y si es un recurso o no. Adicionales guías se han incluido, que Camila les habló en México con respecto a esto. Si muevo a la siguiente lámina, acá les quería decir las últimas informaciones sobre el proyecto de medición y específicamente es esta medición de base valor operativo corriente. Con esto es simpático porque cuando creé esta diapositiva hace unos días atrás, la definición era la que les había mandado. Y si ustedes ven la diapositiva, ven que he tachado algo. Y la razón por la cual he tachado eso es porque ayer se reunieron ciertos miembros del IPSASFI para hablar de esa definición que se está buscando finalizar en diciembre y consideraron que algunos cambios a esa definición era necesaria. Entonces, la definición hoy, como fue discutida ayer, es el valor operativo corriente es la cantidad que la entidad pagaría por el potencial servicio restante de un activo en la fecha de medición. Y ustedes con esto me preguntan, ¿qué significa eso? Bueno, esta definición está basada en los principios que muestro abajo. ¿Y cuáles son estos principios? El primero es activo existente, el cual se considera el activo medido es el que está actualmente disponible o en operación en lugar de la adquisición, desarrollo o construcción de un activo que está planificado para el futuro. ¿Cómo yo trato de entender este principio? Y lo pongo en un ejemplo que me simplifica a mí el entendimiento que tengo yo hoy. Un ejemplo sería buscar medir una máquina de resonancia magnética que la entidad tiene, en vez de buscar una futura versión. Entonces, si yo tengo la versión 38, digamos, y hay hoy una tecnología más avanzada de esa máquina de resonancia, la idea cuando decimos activo existente es medir el activo existente que tengo, no el futuro que podría adquirir, no el futuro que podría construir o la última tecnología. Entonces sería la máquina de resonancia versión 38 en vez de la última que sería, digamos, 50 quizás. El segundo principio es uso actual. El activo se mide con base en su uso actual sin perjuicio de los posibles usos alternativos, cualquier otra característica del activo que pueda maximizar su valor de mercado. Y si lo pongo esto en un ejemplo mío, vendría a ser, busco medir el uso actual. Entonces yo pienso, quizás yo vivo en Toronto hoy, y estoy en la parte del centro de Toronto, que es hermosa, está cerca de todo, pero los precios de las propiedades son astronómicos. Entonces, si uno piensa en una escuela está ubicada en el centro de Toronto y busco medir la propiedad en la que se sienta la escuela en su uso actual que es escuela, en vez de medirla quizás en un uso de un edificio para unidades residenciales o comerciales que tendría un valor mayor. El tercero es ubicación existente. La medición supone que la entidad seguirá cumpliendo sus objetivos de prestación de servicios desde el mismo lugar en el que se encuentra o se utiliza actualmente el activo. Si seguimos con el ejemplo de la escuela, se busca medir su valor en la ubicación actual, o sea, en este ejemplo sería el centro de Toronto, y no en los suburbios de Toronto. Porque si pensamos en una escuela del sector público, el objetivo es educar a los niños que viven en esa área. Entonces,
La idea de ubicación existente es que tenemos que tener el valor de medición del centro de Toronto y no en los suburbios, que quizás el precio de la propiedad de la tierra sería más económico. El cuarto principio en el cual se basa el valor corriente operativo es el precio de entrada. Y esto quiere reflejar la medición del monto o costo que se incurriría una entidad en la fecha de medición para lograr su objetivo actual de la prestación de servicios utilizando sus activos existentes. Entonces, ¿a qué nos referimos en esto? Cuando pensamos en lo que es precio de entrada, trata de buscar y representar cuál es el precio de la entidad del sector público, ya que las circunstancias de una entidad del sector público con un tema de adquisitivo es distinto quizás al cual uno tiene en un mercado abierto. Puede ser quizás, si lo pongo en un ejemplo, es si un gobierno va a comprar varios autos para proveer un servicio, digamos, quizás ambulancias, no va a comprar una, va a comprar varias, y entonces por ahí quizás con ese poder adquisitivo el costo que tiene la entidad pública es menor a quizás un hospital privado, que compra menos ambulancias porque necesita proveer un servicio a una cantidad menor de hospitales. La última es la forma menos costosa. La medición asume que el monto costo que una entidad incurriría a la fecha de medición para poder continuar lograr sus objetivos de presentación de servicios utilizando sus activos existentes incurre de la manera menos costosa. Y con esto el ejemplo que yo me pongo o que propongo es el ejemplo del sector público que quizás pienso cuando quiere construir una autopista. Cuando va a construir una autopista el sector público, es probable que ponga el contrato que varias compañías privadas provean a la entidad pública su contrato, su estimación de lo que costaría, y la entidad pública, idealmente, en mi pensamiento, tendría que evaluar las distintas opciones de esas empresas privadas y ver qué empresa privada provee todo lo que el contrato requiere, todos los requisitos, al menor costo. Gracias, Agustina, por la presentación y bueno, gracias a todos por la atención. Como ven, o sea, también para mí fue una sorpresa este último cambio en la definición del valor operativo corriente. Sí comenté con Agustina cuando estábamos preparando estas láminas, sí valía la pena incluir esta definición a pesar de que no es definitiva. Le comenté que, o sea, que acordamos que sí, porque es bueno que ustedes vayan viendo cómo va el borrador de esa definición y si tienen algún tipo de comentario o incluso alguna sugerencia de mejora, con mucho gusto nos indiquen, porque en la reunión de diciembre, entonces yo puedo, o sea, tanto Agustina como mi persona podemos alzar la voz en caso de que haya algo en contra o alguna sugerencia de mejora para esta definición, porque todavía no está escrito en piedra, es algo que todavía se va a evaluar y se va a discutir en diciembre y estamos a tiempo de hacer algo en caso de que esta definición no ayude mucho. O sea, personalmente, para mí brindaba mayor claridad el término reemplazar, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya es un poco más claro a qué se refiere este valor operativo corriente. Al eliminarlo, otra vez quedamos en las mismas del el borrador de exposición que se hizo hace algún tiempo, en donde realmente es difícil identificar la diferencia entre el costo de reposición y esta definición. Entonces, si ustedes tienen comentarios o sugerencias, ya sea que no se pueda comentar ahorita en esta sesión, pero igual si nos las pasan por correo electrónico a través de Oscar, será de gran ayuda para alimentar esta discusión que vamos a tener en el IPSAS-B en diciembre. Así que bueno, dicho esto, paso a la siguiente diapositiva. Correcto, de reportes diferenciales, igualmente este es un tema bastante nuevo que lo único que hicimos en septiembre es que el IPSAS-B empezó a hacer prácticamente el IPSAS-B hizo una investigación, o sea, el personal del IPSAS-B empezó a hacer una investigación de ver, bueno, algunos países que hablan inglés, o sea, agarraron, me parece que a Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, para ver qué prácticas tenían de reportes diferenciales. Porque ahorita mismo el IPSAS-B está en una etapa de investigación, de identificar, bueno, qué están haciendo los países con relación a los reportes diferenciales, o sea, qué tipo de alivios brindan. Por eso pienso que en el caso de Latinoamérica sería de gran ayuda si ustedes nos podrían compartir sus experiencias. O sea, en Focal vimos que Perú, que México compartieron sus experiencias y este tipo de experiencias obviamente si nos las pueden hacer llegar también a nosotros a través de Agustina o mi persona para poder compartirlas en el IPSAS-B.
y conversarlo, ¿no? Porque ahorita mismo lo que discutimos en septiembre fue eso, bueno, cuáles fueron los resultados de la investigación, qué tipos de alivios se están dando y ver qué se va a decidir, o sea, si se va a hacer algún tipo de alivio en el sentido de reconocimiento y medición o solamente van a ser alivios en términos de revelaciones. Entonces, obviamente, algunos miembros del IPSAS-B dijeron, bueno, pero si simplemente lo exceptuamos a algunas entidades que son muy pequeñas o sencillas de revelar ciertas cosas, pero igual tienen que hacer el reconocimiento y medición, la verdad es que no las estamos ayudando tanto. Mientras que otros miembros indicaban lo contrario. Bueno, si a las finales esas entidades no están cumpliendo con los criterios de reconocimiento y medición que cumplen las otras entidades que aplican NIC-SP a la hora de consolidar, podría afectarse. Entonces todavía no se ha decidido, o sea, estamos en etapas muy iniciales en donde no se ha decidido aún qué tipo de alivio va a ser, si va a ser una norma especial que va a, sí, que va a tener mayor peso con relación a las otras NIC-SPs o si se van a aplicar alivios en cada una de las normas, o sea, todavía no se ha definido. Así que aquí la asistencia que les pedimos a los países miembros de FOCAL es que si tienen experiencias en sus países con el tipo o sea, de reportes diferenciales y qué tipos de alivios están brindando a sus entidades y cómo les ha ido, si los pudieran compartir con Agustín y con mi persona sería de gran ayuda para poder entonces darle un poco mayor orientación al IPSAS-B en este proyecto, porque ahorita estamos en plena etapa de investigación, etapa inicial. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. A ver, no sé si se pasa. Voy a tratar de pasarla yo acá. ¿No pasó? Sí, pasó. Porque yo Sí. ok, genial, gracias. Creo que hay un Sí, retardo, ahora Camila. sí. Y ahora sí. Listo. También les queríamos reportar un poco de los resultados que se obtuvieron del documento de consulta. Recuerden que hace algunos meses hicimos una mesa redonda en donde les presentamos el documento de consulta del IPSAS-B sobre fomentando la presentación de informes de sostenibilidad en el sector público. Entonces, a las finales, el IPSAS-B recibió 70 cartas de comentarios en donde obviamente FOCAL participó también. En total participaron 127 países y bueno, ahí que se presenta en la gráfica los porcentajes, ¿no? Bueno, la participación de Latinoamérica es el 6% del total de las cartas de comentarios. Y bueno, básicamente, si pasamos a la siguiente lámina, lo que se vio como resultado final es que sí hubo bastante apoyo. O sea, en general, en las 70 cartas de comentarios, lo que nos indicaron es que sí hubo estuvieron de acuerdo con las posiciones preliminares, los puntos de vista preliminares del IPSAS-B, o sea, de que efectivamente el sector público necesita reportes de sostenibilidad, que el IPSAS-B debería liderar el desarrollo de elaborar, ¿no?, guías de reportes de sostenibilidad para el sector público. También, o sea, todos vemos los porcentajes, más del 98% está de acuerdo de que el IPSAS-B debe trabajar con otros organismos internacionales, que se deben priorizar los requisitos generales para la información relacionada con la sostenibilidad y las revelaciones relacionadas con el clima. Y también se estuvo de acuerdo sobre las herramientas claves que deben ser consideradas para liderar esta iniciativa. Entonces, ahora en diciembre, ya el IPSAS-B, en base a este análisis de respuestas, va a tomar la decisión si efectivamente el IPSAS-B va a tomar esta batuta, ¿no? Si va a empezar a liderar este proceso de crear normas, o sea, desarrollar normas de sostenibilidad para el sector público. Digamos, las respuestas que se obtuvieron fueron bastante positivas. Todavía está el factor de los recursos, ¿no? Porque obviamente una de las herramientas claves para poder el IPSAS-B embarcarse en esta iniciativa de empezar a desarrollar nuevas normas de presentación de informes de sostenibilidad en el sector público es obviamente los recursos. O sea, sabemos que con los recursos actuales que tiene el IPSAS-B no se podría llevar a cabo esta iniciativa. O sea, se requiere más personal, se requiere también llenar esa brecha en concepto de capacidades, porque los 18 miembros del IPSAS-B, ninguno de nosotros nos consideramos expertos en sostenibilidad. Entonces, habría que crear una estructura, hay que crear un grupo de expertos en sostenibilidad que asesore al IPSAS-B y demás. Entonces, obviamente, por eso todavía no está tan clara cuál va a ser la decisión que va a tomar el Consejo en diciembre, si sí vamos a aceptar este reto o simplemente no lo vamos a hacer. Es algo que los estaremos actualizando próximamente después de la reunión de diciembre, cuál habrá sido la decisión final. Sí, pasamos a la siguiente.
Luego queríamos comentarles brevemente de los proyectos de ingresos y, de los proyectos de gastos de transferencia. Si ustedes recordarán, en el 2020, ya estábamos en plena, en plena pandemia, que les presentamos los proyectos, 3 proyectos de norma, el proyecto de norma 70, el 71 y el 72. O sea, imagínense, ya han pasado más de 2 años desde entonces, que eran las propuestas de una actualización de las normas de ingresos, o sea, básicamente una NIC-SP nueva que se llamaría ingresos con obligaciones de desempeño, que reemplazaría lo que es la NIC-SP 9 y la NIC-SP 11. Luego el proyecto de norma 71, que sería el de ingresos sin obligaciones de desempeño, que es la que reemplazaría la NIC-SP 23 actual, y luego una nueva NIC-SP sobre gastos de transferencia. Entonces, se recibieron los comentarios hasta finales de febrero y obviamente los cambios han sido tan fuertes, o sea, desde entonces a la fecha, que lo más probable es que en diciembre, en vez de emitir ya los pronunciamientos, diríamos nosotros, los pronunciamientos finales o ya las normas nuevas que serían, lo más probable es que el IPSASB decida emitir una nueva, o sea, nuevos proyectos de normas otra vez para consulta pública, porque sí sería un poco injusto publicar como un pronunciamiento final una norma que está totalmente cambiada a lo que realmente se presentó, se publicó en febrero del 2020. Entonces, por cuestiones de transparencia y para seguir el debido proceso, lo más probable es que en diciembre el IPSASB tome la decisión de volver a publicar proyectos de normas. O sea, esto, o sea, en una parte es buena noticia para los países porque quiere decir que las normas de ingresos que están actualmente se mantienen por lo menos por un par de años más, hasta que nosotros no logremos, porque o sea, el proceso es largo, ¿no? Si volvemos a emitir proyectos de normas, significa que se va a dar un plazo de varios meses para que los países respondan, luego el IPSASB se tomará también sus meses para analizar las respuestas y hacer la versión final de las normas. Entonces, obviamente, aquí tenemos la ventaja de que ganamos tiempo. O sea, en términos de los países que están en el proceso de implementar las NIC-SPs, quiere decir que todavía se pueden seguir enfocando en las NIC-SPs que tienen actualmente. Pero vamos a comentarles rápidamente cuáles han sido los principales cambios. Pasamos a la siguiente diapositiva. Originalmente, o sea, en febrero, la propuesta es que para el tema de ingresos se iban a mantener 2 normas separadas. Una que reemplazaría la NIC-SP 9 y la NIC-SP 11, o sea, el proyecto de ingresos por obligaciones de desempeño, y el otro que sería de ingresos de obligaciones sin desempeño, o sea, que serían básicamente lo que conocemos nosotros como ingresos de transacciones sin contraprestación, ¿no? Discutiendo y discutiendo en el IPSASB, en base a la retroalimentación recibida, se tomó la decisión de tener solamente una norma de ingresos. Esto con el objetivo de facilitarle a los contadores poder básicamente saber que si tienen algún tema de ingresos, bueno, saben a qué norma dirigirse, sin estar tratando de buscar información entre 2 normas diferentes. O sea, ahora vamos a tener solamente una norma de ingresos y esa norma de ingresos va a reemplazar todas las NIC-SPs de ingresos existentes hoy en día, que en este caso eran la NIC-SP 9, la 11 y la 23. Ese es el primer cambio. Luego, el segundo cambio, que ustedes también hicieron ese comentario cuando hicimos las presentaciones, es el enfoque de obligación de desempeño y demás. Recordemos que en los proyectos de normas 70 y 71 se hacía mucho énfasis en lo de que si había una obligación de desempeño, recordando que obligación de desempeño se refiere a la transferencia de bienes o servicios, ¿no? Entonces sí se nos criticó bastante decir, oye, pero este no es un enfoque del sector público, eso quizás es una terminología más común en el sector privado, realmente en el sector público el fuerte son los ingresos sin contraprestación, porque tenemos que darle tanta prioridad a si hay una obligación de desempeño o no, cuando realmente esos ingresos que reciben las entidades públicas por transacciones así que involucren la transferencia de bienes o servicios son la minoría en comparación con las ingresos de transacciones sin contraprestación. Entonces, lo que se decidió es cambiar el enfoque. O sea, ahora el enfoque es si existe, o sea, en vez de hablar de que si hay obligación de desempeño, no, o sea, la primera pregunta es si existe un acuerdo vinculante, recordando que acuerdo vinculante es aquel que confiere derechos y obligaciones a todas las partes del acuerdo, ¿no? Entonces, dependiendo de si existe un acuerdo vinculante o no, entonces, asimismo va a ser el modelo contable que va a estar incluido en esta norma de ingresos. Si es con relación a un acuerdo vinculante, obviamente va a ser consistente con las NIF 15.
Mientras que si es un ingreso proveniente que no viene de ningún acuerdo vinculante ni nada, entonces lo más probable es que se utilice un modelo de contabilidad que sea consistente con la actual NIC SP 23. Pero en general se está tomando bastante información o sea, se está manteniendo, a pesar de que va a ser una sola norma y demás, se va a mantener bastante la consistencia con la NIF 15 de ingresos de contratos con clientes. Pero ese enfoque, esa relevancia que se le había dado a las obligaciones de desempeño y demás, y el modelo de los 5 pasos, o sea, se hizo una reestructuración total del texto, ahora dándole un poco más énfasis a aquellos ingresos que vienen de transacciones sin contraprestación, porque es la mayoría de los ingresos en el sector público. Así que ese es otro cambio que vendrá. Entonces pasamos a la siguiente. También se incluyó un nuevo concepto en estos proyectos de norma. Se va a hablar ahora de lo que se llamaría obligación de cumplimiento, que va a ser, la definición es que es la promesa o una entidad o una serie de promesas en un acuerdo vinculante de utilizar los recursos de una manera especificada. Y esta promesa de utilizar los recursos de una manera específica puede implicar ya sea la transferencia de un bien o un servicio a una parte o terceras partes interesadas. Entonces, si lo vemos de manera gráfica, tenemos el círculo morado, que serían las obligaciones de desempeño, que es lo más pequeñito, ¿no? Que son aquellas que se enfocan solamente cuando la entidad que recibe el ingreso tiene la obligación de transferir un bien o un servicio a una tercera parte o a la persona que le brinda el ingreso. Luego vamos a tener la obligación de cumplimiento, que es un poquito que abarca más, o sea, la obligación de cumplimiento abarca la obligación de desempeño, pero abarca un poco más, no se limita solamente a la transferencia de bienes y servicios, pero en general se abarca cualquier tipo de promesa, o sea, qué es lo que debe hacer la entidad en relación a ese acuerdo vinculante, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Si tiene que gastar los recursos de cierta manera específica, si tiene que llevar a cabo ciertas actividades, además, todo eso entraría dentro de una obligación de cumplimiento, que no es necesariamente una obligación de desempeño, que la obligación de desempeño, recordemos, siempre se va a enfocar si hay una transferencia de bienes y servicios. Y luego tenemos el círculo un poco de un verde agua, ¿no? Que es la obligación presente, que ese sí abarca un poco más. La obligación presente no se limita a los acuerdos vinculantes, o sea, es en general cualquier tipo de obligación que tenga la entidad que va a tener una salida de recursos y demás. Pero, o sea, la principal diferencia entre la obligación de cumplimiento y la obligación presente es esa, que la obligación de cumplimiento se limita a aquellas promesas que hizo la entidad dentro de un acuerdo vinculante y va a ser un término exclusivo utilizado dentro de la nueva NIC SP de ingresos. O sea, eso es algo nuevo. Obviamente vamos a presentarles ya más detalles de esto en su momento cuando el IPSASB publique los proyectos de norma, ¿no? El proyecto de norma nuevo de ingresos. Bien, pasamos a la siguiente. Sí, eso era con relación a los ingresos. Bueno, y los gastos de transferencia básicamente va a ser un modelo bastante así tipo espejo con la parte de los ingresos. Pero bueno, como les mencioné, más detalles ya se los vamos a presentar en una sesión separada en el momento en que el IPSASB publique ya los textos, ¿no? Para comentarios. Les queríamos comentar muy brevemente sobre otro proyecto que es el de otros tipos de acuerdo de arrendamiento. Como recordarán, este año en enero se publicó la nueva NIC SP 43 de arrendamientos que va a reemplazar la NIC SP 13, pero ese proyecto tenía 2 etapas. La primera fase, que era una alineación, una convergencia total con la NIF 16 y que esa etapa se culminó con la publicación de la NIC SP 43. Y eso estamos listos. Pero hay una segunda fase que era tratar de enfocarse un poco más en los aspectos un poco más específicos del sector público. Y para eso el IPSASB en su momento también publicó un documento de solicitud de información en donde le pidió a los países que compartieran ejemplos de algunos otros tipos de acuerdos de arrendamiento que de pronto que no sean necesariamente un arrendamiento, pero que se parecen, o arrendamientos tipo concesionarios, ¿no? Que son a una consideración nula, o sea, son de forma gratuita, tipo permutas, o que son a un precio inferior al del mercado, para que el IPSASB pudiera analizar y viera qué modificaciones se necesitaban para poder actualizar la NIC SP 43, que no sea tan enfocada en el sector privado. Entonces, las decisiones más recientes sobre este tema que se tuvieron ahorita en septiembre y en una reunión que tuvimos ahora en octubre es que, en primer lugar, se va a respetar el alcance de la NIC SP 43. ¿Qué quiere decir esto?
que si se trata de un arrendamiento, un acuerdo parecido a un arrendamiento que no cumpla con la definición de arrendamiento, según la NIC SP 43, que la definición de arrendamiento es que un arrendamiento es un contrato o parte de un contrato que transmite el derecho a usar un activo por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. O sea, si no cumple con esta definición, no va a estar dentro del alcance de la norma. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos algún caso, o sea, es importante que se cumplan con los 4 criterios: contrato, derecho a utilizar un activo, periodo de tiempo y pago de una consideración. Si tenemos una transacción en donde no exista un contrato, ya automáticamente, bueno, no vamos a aplicar la NIC SP 43. O si se trata de algún tipo de contrato, pero es de un periodo indefinido, o sea, no tiene una fecha de finalización, tampoco va a estar dentro del alcance de la NIC SP 43 de arrendamientos. Si no se está pagando una consideración, o sea, si es gratis o es una permuta o algo por el estilo, tampoco va a estar dentro del alcance de la NIC SP 43, lo cual en parte es beneficioso porque significa, bueno, sabemos que van a estar fuera del alcance de la NIC SP 43, por lo que no, sí, no tendríamos tanto la complejidad de la aplicación de esta norma en este sentido. La razón para esta decisión es que como la NIC SP 43 tiene requerimientos contables muy específicos que requiere tener un periodo de tiempo, requiere tener un valor, o sea, un pago que se haga, porque recordemos que en esta norma se nos exige, en cierta manera, para la medición, hacer cálculos del valor presente, de los pagos realizados y demás. ¿Cómo vamos a calcular un valor presente si no sabemos, si no se está pagando nada? Y si no tenemos un tiempo definido. Entonces, por eso se tomó la decisión, bueno, si no se cumple con estos 4 criterios en esa transacción, no va a aplicar la NIC SP 43, no va a estar dentro del alcance. Y la otra decisión que se tomó ahorita en octubre es la medición, porque originalmente, o sea, pues, por lo menos para el tipo de arrendamientos que son concesionales, o sea, que son a un valor inferior a los del mercado, para su medición inicial, o sea, no se va a tomar en cuenta la jerarquía de medición, ni se va a decir, no vas a medir al valor razonable, ni nada de eso. Simplemente se está especificando que esa medición inicial va a ser al valor presente de los pagos por el arrendamiento a la tasa de mercado. O sea, ese es un cambio también fuerte, ¿no? Porque actualmente la NIC SP 43 para los arrendamientos normales que sí ocurren en base a condiciones de mercado, obviamente la norma nos manda el valor razonable. Pero acá para el tipo de estos derechos de uso en especie o arrendamientos concesionales que sí entran dentro del alcance de la norma, la medición inicial va a ser al valor presente de los pagos por el arrendamiento a la tasa de mercado. Esa fue una decisión reciente y queríamos solamente comentarles brevemente. Esto es listo. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, esto es un resumen de, bueno, cuáles son los siguientes pasos, qué nos espera en diciembre. En diciembre tenemos una agenda sumamente ambiciosa, donde esperamos como mínimo hacer aprobaciones de nuevos pronunciamientos, o sea, aprobar la actualización limitada del marco conceptual, o sea, del capítulo 7 de medición. Recordemos lo que vimos incluso en la sesión de focal, o sea, la nueva jerarquía o el marco de medición, donde hablamos de modelos, bases de medición, técnicas, donde entra el valor operativo corriente. Eso esperamos aprobarlo en diciembre. También propiedad, planta y equipos, a los que nos presentó Agustina. La nueva norma que va a reemplazar la NIC SP17, lo más probable es que, o sea, se tiene ya en agenda para aprobación en diciembre. Y lo que les acabo de comentar de los otros tipos de acuerdo de arrendamiento, o sea, para aquellos acuerdos concesionales y demás, o sea, una actualización a la NIC SP 43, también se tiene programada para aprobación final ahora en la reunión de diciembre. Adicionalmente, se tiene en agenda revisar los proyectos de normas de medición. O sea, medición todavía no se tiene tan listo como para aprobación porque estamos definiendo temas del valor operativo corriente. La definición que les presentó Agustín hace un rato, puede que haya polémica, haya mayor discusión y que no logremos aprobar en diciembre y eso se extienda un poco, pero nunca se sabe, ¿no? Y también lo que les comenté de ingresos y gastos de transferencia, también está en agenda como revisión porque todavía no se considera que esté así como 100% maduro para llegar a una etapa de aprobación, pero nadie sabe, o sea, es posible también que de pronto en diciembre el personal del IPSASB nos dé una sorpresa y nos diga, bueno, también está para aprobación los proyectos de normas de ingresos y gastos de transferencia. Así que preparémonos. Aquí la llamada a todos ustedes es que cualquier comentario, cualquier sugerencia que tengan, con mucho gusto envíenlos por correo electrónico a tanto a Agustina como a mí, para así poder dar ese insumo durante las discusiones que se tendrán en diciembre.
Así que bueno, de esta forma, entonces, muchísimas gracias por la atención y bueno, abrimos el espacio y le damos la palabra a Oscar, bueno, para pasar a preguntas y comentarios, ¿no? Gracias. Muchas gracias, gracias Agustina, gracias Camila. Efectivamente son temas muy complejos, decisiones importantes las que se van a tener que tomar. Por favor, alguien creo que está levantando la mano. No logro ver quién es, pero si puede prender su micrófono y hacer la pregunta, por favor. Marco Calderón. Escucha. ¿Me escucha? Sí. Te escuchamos. Yo vi en una diapositiva, en la parte de gasto, que ella puso gasto por transferencia. Usualmente, lo que es contabilizamos ingresos por transferencia, el destinatario es un tercero. Con lo que no me he encontrado es una transferencia que que ustedes la cataloguen de gastos. A ver si ustedes me dan un ejemplo de eso. ¿A cuál tipo de gasto ustedes consideran, o sea, cuál tipo de transferencia ustedes la califican como si fuera un gasto? ¿A cuál es que ustedes se refieren en esa explicación? Listo, muchísimas gracias, Marcos. Efectivamente, bueno, en la presentación de hoy nos enfocamos más que todo en los ingresos, ¿no? Pero es un proyecto que se está llevando en paralelo. Por una parte, sabemos que tenemos cuando se trata de transferencias, por ejemplo, dentro del mismo sector público, tenemos una entidad que es la que da la transferencia, esa va a registrar el gasto, mientras que la que recibe la transferencia registraría el ingreso. Entonces, están manejando de manera simultánea ambos proyectos para asegurar que haya un tratamiento contable simétrico, ¿no? De que si en qué momento va a reconocer la entidad que brinda la transferencia, en qué momento reconoce el gasto, si lo reconoce cuando transfiere los recursos o si espera a que la entidad que recibe, la entidad beneficiaria, cumpla con sus obligaciones de cumplimiento, valga la redundancia, ¿no? Entonces, todo eso se está evaluando actualmente, porque obviamente lo que se ocurre hoy en día, lo más común es que la entidad, cuando ocurre la salida de recursos, en ese momento se ejecuta el presupuesto y ahí mismo se registra el gasto, ¿no? Pero lo que se está tratando de ver, bueno, si por una parte tenemos esa ejecución del gasto y tenemos la entidad que recibe los recursos, que no le estamos dejando reconocer ese ingreso porque tiene todavía aspectos que cumplir, obligaciones que cumplir y está reconociendo un pasivo, entonces estamos viendo que esa entidad que transfiere los recursos, en vez de reconocer el gasto inmediatamente, estaría reconociendo una cuenta, un activo realmente, podría ser una cuenta por cobrar, o sea, dependiendo, ¿no? Un activo porque tiene el derecho de exigirle a ese beneficiario que cumpla con sus obligaciones. Entonces, ahí se haría un tratamiento contable un poco más simétrico. Entonces, eso es algo que estamos evaluando y que son cambios que vienen en los nuevos proyectos de normas que se presentarán. Es decir, que ustedes están evaluando la posibilidad de que se genere un asiento compuesto. Por una parte está el devengado del gasto, ¿verdad? Contra el pasivo. Y por otra parte, el comportamiento de la transferencia. Correcto, o sea, no necesariamente compuesto, porque se puede ser que las entidades tengan incluso sistemas de información diferentes, pero lo que se está tratando de hacer es que haya más o menos un tratamiento simétrico, o sea, de que sí, o sea, si por un lado la entidad beneficiaria está reconociendo un pasivo porque todavía no ha cumplido con sus obligaciones dentro de ese acuerdo vinculante, asimismo la entidad que transfiere no se desentiende, diga, bueno, ya ejecuté el gasto y ya me olvidé, no, que también tenga ahí un pendiente, un activo, porque o sea, que vaya un poco simétrica la cosa, ¿no? Sería ideal para aquellos países que tienen sistemas integrados de información financiera, se les facilitaría mucho más este tratamiento en comparación con aquellos que tienen, buenos sistemas no tan integrados. Pero gracias por la consulta, Marcos. Ok, está bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Puede levantar la mano, por favor, para organizarnos. Hay unas preguntas en el chat.
Hay una que tiene que ver con, al momento de hacer la medición de los activos al valor operativo corriente, si esto afectaría o cómo afectaría el cálculo de la depreciación. No sé si Camila, disculpa Camila, no sé si querías responderlo o respondo yo. Sí, o sea, es interesante. Usualmente, o sea, en el costo histórico sabemos que sí se utiliza la depreciación. Cuando es el valor operativo corriente, vemos que el valor operativo y corriente y el valor razonable pertenecen ambos al modelo del valor corriente. Entonces, cuando se trata del valor razonable, no hablamos tanto de depreciación, o sea, lo que tenemos actual, si nos enfocamos en lo que tenemos hoy en día en la NIC SP17, que nos dice el modelo de revaluación, se les exige a las entidades de que hagan las revaluaciones con suficiente frecuencia para que ese valor realmente refleje o represente fielmente el valor de ese activo. Entonces ahí se asumiría que si uno está haciendo revaluaciones cada 2 años, cada año, realmente cada vez que hacemos la evaluación, o sea, ya está dentro, o sea, ese valor actualizado no habría que depreciarlo, ¿no? A menos que se utilice un valor razonable como el costo atribuido para medición inicial, que uno dice, bueno, no tenía el costo histórico disponible, estoy usando el valor razonable, lo voy a utilizar como costo atribuido, entonces se toma como si ese fuera el costo histórico y ahí se empieza a depreciar. En el valor operativo corriente, sinceramente, no hemos discutido tanto cómo va a ser o sea, con qué frecuencia habría que hacer esa medición como con el valor razonable. Así que es un punto bien interesante que voy a tomar nota para conversarlo en el board, en la reunión que tengamos en diciembre, de ver qué expectativas se va a tener, si se va a esperar de que las entidades con qué frecuencia, o sea, si se van por el valor operativo corriente, con qué frecuencia hagan esas evaluaciones, ¿no? Y cómo se vería el tema de depreciación. No sé si Agustina quisieras aportar algo o ampliar algo. Sí, lo que quería incluir en eso es que como está hoy hecho el borrador del proyecto de norma, se espera que uno haga si utilizas lo que se llama hoy el modelo de revaluación, que se va a llamar el modelo corriente, dentro de eso tenés o valor razonable o el valor corriente operativo, disculpen. Y cuando haces ese valor, una de las guías de aplicación aclara que tendrías que hacer el valor corriente operacional y después de eso le tendrías que deducir lo que vendría a ser la depreciación y cualquier pérdida por impairment, que vendría a ser, discúlpenme, pierdo la palabra en Deterioro. español ahora. Pérdidas de deterioro. Gracias, Camila. Y entonces le restaría también eso a ese valor. Ahora, ¿dónde van esas cuentas? Cuando usted hace la entrada, van a distintos lugares, ¿verdad? Basado en lo que uno puede encontrar en la sección del proyecto de norma cuando hace las revaluaciones, dependiendo si es un incremento o si el valor baja, va a la revaluación de surplus y si no, va a lo que vendría a ser déficit o superávit. Entonces, tienen información específica en el proyecto de norma que le dice cómo hacer la entrada, en qué lugares haría la entrada. Pero sí, yo siempre cuando pienso sobre depreciación a un valor que es valor razonable o es valor corriente, me pregunto siempre por qué lo tendría que depreciar, porque esperaría que considere que tenga la consideración de la depreciación, pero siempre tengo que volver a recordarme de cuáles son las entradas, porque siempre como que me agarra de sorpresa, pero sí hay que hacer depreciación. Eso es lo que está en el proyecto de norma. Sí, vamos a Y lo que se discutirlo más a encuentra, fondo en sí, diciembre, ese tema. me Sí, parece porque el bien. valor, o sea, si acabamos de hacer un avalúo, obviamente a la fecha de hoy se dice, no voy a depreciar porque, o sea, tengo el valor corriente, o sea, está actualizado. Ya, si las entidades no están en grado de hacer esos avalúos con suficiente frecuencia, obviamente hay que considerar hacer una depreciación, ¿no? Para tener un valor un poco más cercano a la realidad. Pero sí vamos a Sí, discutirlo bien a detalle entonces en diciembre. cuando uno lo escucha por primera vez no es intuitivo, coincido con vos, Camila, pero cuando empezás a ver la entrada y dónde las pones dentro de lo que vendría a ser pérdida o ganancia o adentro de la hoja de balance, está ahí. Pero sin duda lo debemos discutir más. Gracias. Sí. Perfecto. Hay una pregunta más, tiene que ver con cuando presentaste los cambios en propiedad, planta y equipo, de digamos, el enfoque menos costoso, ¿no?
Este equivaldría al valor por dinero que se está utilizando en muchos de los procesos de contrataciones públicas. No estoy familiarizada con eso, con lo que se refirió María Teresa al valor por dinero, pero creo que el principio lo que trato de establecer es que uno tiene que basarlo en el menor costo que tendría esa entidad, que creo que es específico a la entidad, qué costo tiene la entidad, en vez de ser algo de mercado cuando uno piensa sobre el valor razonable. ¿Verdad? En el valor razonable, uno interactúa con otros participantes y el mercado determina cuál sería el precio, mientras que el valor corriente operativo busca reflejar que la adquisición o los precios que puede acceder una entidad son distintos y busca que ellos sean los menores. Pero no sé si Camila quiere desarrollar un poco más ese concepto. Sí, o sea, muy brevemente, solamente, o sea, lo que se asume con el principio contable es que si la entidad tiene varias opciones para reemplazar o, bueno, para evaluar lo que pagaría por ese potencial de servicio del activo que está midiendo y tiene varias opciones, optaría por la opción menos costosa. O sea, ahí sí, o sea, habría que, o sea, no nos vamos a ir por el valor más alto, sino que la opción menos costosa. Ahí vemos un poquito la aplicación, lo que es la prudencia, ¿no? Pero sí, ese sería el principio contable. De acuerdo. Bueno, no tenemos más preguntas. Definitivamente esto sigue siendo un reto para todos. Sobre todo pues lo relacionado a los registros contables de propiedad, planta de equipo y todo lo que se viene. La determinación del valor operativo corriente, el costo de reposición, etc. Entonces, como ustedes nos han recomendado, estaríamos consolidando algunos comentarios de los países para poder remitírselos a ustedes antes de que logren tener la próxima reunión con el ICSASB, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser eso? La reunión va a ser en la primera semana de diciembre. Se están reuniendo del 6 al 9. Y el tema de propiedad, planta y equipo, porque hay específicos días para que se discuten todos los temas, pero creo que si se los hacen llegar a Camila o a mí antes del 4 de diciembre, sería posible determinar en qué día se tienen que discutir o qué día Camila los tiene que traer a consideración de los otros miembros como ella de la reunión. Sí, perdón, hay una consulta adicional, me parece. Santa Manzanillo ha levantado la mano, por favor, si puedes comentar. No, ¿y qué hago en Bélgica? ¿Aló? Sí, sí, te ¿Me escuchamos, escuchas? Santa. Bien, tengo dos preguntas y un comentario, a ver qué me dicen. La primera pregunta es que me gustaría saber, por favor, el marco conceptual, la última versión, ¿de qué año es? Sí, la primera y la última que se ha emitido es la del 2014. O sea, el marco conceptual se publicó por primera vez en el 2014 y esta es la primera actualización que se va a hacer desde entonces. Entonces, una pregunta, Camila. He notado que muchas de las NISP en la parte de la medición, casi todas te dicen que se debe de medir al valor razonable. Cuando uno se va al marco conceptual, el marco conceptual no está definido el valor razonable, aunque está el valor de mercado y es parecido, pero no es igual. Porque si casi todas te dicen que se mida el valor razonable, el marco conceptual no contempla la definición y comentarios sobre esto? Excelente consulta. De hecho, esta fue una de las razones por las que se decidió actualizar el capítulo 7 del marco conceptual, justamente por esa inconsistencia. De hecho, en la nueva versión de este capítulo 7 se elimina el valor de mercado y se incluye la definición del valor razonable, que va a ser consistente a la definición de la NIF 13. Así que sí, excelente. De hecho, esta fue una de las razones por las que se tomó la decisión de actualizar el marco conceptual en su capítulo 7. Pues de verdad que me alegra escuchar eso, porque no veía armonía en esa parte. Sí. Otra cosa que me pregunto es que veo que las NISP del 2021 casi todas dicen que aplican a empresas públicas, ¿cierto? Sin embargo,
no veo tampoco la armonía con el marco conceptual en cuanto a las empresas públicas, porque siempre te hablan de rendición de cuentas, o sea, se va siempre a lo que son las instituciones del gobierno, pero no te, o sea, dentro de los capítulos del marco conceptual, no hay uno como que te especifique así, como que te hable de lo que son las empresas públicas para tener esa armonía cuando las NISP te dicen que aplica para las empresas públicas. No sé si me doy a entender. Sí, no, de hecho hubo una actualización, o sea, hubo una actualización entre versiones, no recuerdo exactamente cuál, pero originalmente las NIC SPs, de hecho en el prólogo hablaban y decían, sí, las NIC SPs aplican también a las empresas públicas. Actualmente el texto de las NIC SPs es, o sea, está en silencio, no menciona nada, o sea, no prohíbe de que una empresa pública que quiera aplicar las NIC SPs lo haga, pero sabemos que en la práctica la gran mayoría de las empresas públicas aplican las NIF. Pero ya el mismo texto de las NIC SPs hubo esa actualización de que ya no se hace, no se prohíbe, o sea, si hay alguna empresa pública que quiera aplicar las NIC SPs, o sea, puede hacerlo. O sea, queda así como a libertad, ¿no? Pero en la práctica sabemos que la mayoría de las empresas públicas aplican las NIF. Pero esa armonía, o sea, en el marco conceptual, ¿en cuáles de los capítulos me habla así como de eso, de que no sé si me habla de que realmente se pueden aplicar las NISP a las empresas públicas en el marco conceptual, en los capítulos del marco conceptual, donde yo veo esa armonía? Antes estaba en el prólogo del marco Mm, conceptual, y ahora ya eso lo quitaron, el texto lo eliminaron. O sea, ahorita mismo si hablamos del marco conceptual está silencioso, no dice ni A, ni puedes, ni no puedes, o sea, simplemente Entonces no hay está en una armonía, silencio. Camila. O sea, no me está No hay diciendo un... claro. O sea, simplemente se deja como abierto. O sea, no, recordemos que el marco conceptual no es autoritativo en primer lugar. En comparación con las NIC SPs, que son de carácter obligatorio, el marco conceptual está allí para guiarnos, pero no es de carácter autoritativo. Entonces, por esa razón, o sea, se mantiene, o sea, se deja libertad de cada jurisdicción decidir, oye, si una empresa pública debe aplicar las NIF o las NIC SPs. O sea, ya queda como que a criterio de cada país, ¿no? Y de su ente rector tomar esa decisión. ¿Usted me podría explicar ya la última pregunta? No voy a hacer más. ¿Me podría explicar un poquito más detalladamente cuando usted habla de la autoría del marco, que no interfiere, o sea, que las normas son más obligatorias? ¿Me podría como explicar un poquito esa parte? Sí, claro que sí. En las normas, o sea, en todo el compendio del manual de pronunciamientos de las NIC SPs, que son 3 volúmenes, o sea, tenemos en primer lugar el marco conceptual, que cuando hablamos de que no es autoritativo, no es obligatorio, o sea, que los países o las entidades no están obligadas a aplicar el marco conceptual, no hay una obligación. Las NIC SPs sí. O sea, las NIC SPs, o sea, si una entidad dice que está aplicando las NIC SPs, tiene que aplicar las normas tal cual como están. Pero luego también están las secciones de las guías de prácticas recomendadas que nos mencionaba Agustina un poco, que también, o sea, no son obligatorias, o sea, están allí para guiarnos, para consultarlas, pero no es, o sea, si una entidad quiere decir que está cumpliendo con la aplicación de las NIC SPs, no es obligatorio que también aplique las guías de prácticas recomendadas, ni que aplique el marco conceptual. O sea, es un texto que está allí para orientarnos, para guiarnos y listo. Sí, esa sería la diferencia. Muchísimas gracias, Camila. Feliz tarde a De nada, todos. a la orden. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ya tenemos que ir cerrando la sesión. La verdad, bueno, Bianca del BIT se tuvo que retirar, ella solo tenía disponibilidad hasta las 11, pero le agradecemos por todas estas coordinaciones efectuadas para llevar adelante esta sesión. Muchísimas gracias Camila y Agustina por esa predisposición y siempre, digamos, buscando apoyar a conocer más de cerca todos los cambios y todas las cosas que se nos vienen en Ixabit. Gracias a todos por su participación y bueno, por lo que les dije al inicio de esta reunión, vamos a ir convocándolos a los países en reuniones ya bilaterales para conocer un poco más de cerca sus necesidades, intercambiar ideas e ir definiendo, digamos, los siguientes pasos para todo lo que sería el plan de Focal 2022-2023. Un gusto verlos, escucharlos nuevamente y bueno, estamos en coordinaciones entonces. Hasta luego. Buenos días, buenas tardes con todos.
Muchas gracias. Muchas gracias. Un Y aquí gusto, muchas saludos gracias. de Gracias, buen Cintia, que día. está visitándonos acá en Alemania. Saludos Sí, a buen todos. viaje, Cintia, buen viaje. Saludos, Cintia. Saludos todos, muchas Que gracias. estén bien. Hasta luego.